Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna con número de expediente 220-2140-16 y por ahora está haciendo el ejercicio 3.2.26 de DOR. Pues el problema dice que considera el circuito que se muestra en la figura y que determine los valores de el inciso A, la corriente IA en la resistencia de 20 ohmios, el voltaje VB a lo largo de la resistencia de 10 ohmios y la corriente IC en la fuente de voltaje dependiente. Pues lo primero que voy a hacer es nombrar los nodos aquí en los puntos de interés. Pues el primero lo voy a poner aquí, le voy a poner A, y luego de aquí, pues si pongo el nodo de aquí a acá, pues como no hay ninguna resistencia, no va a haber cambio de corriente, cambio de voltaje, perdón. Y ya si lo pongo hasta acá, pues aquí es lo mismo que ponerlo acá, porque acá tampoco no hay ninguna resistencia involucrada. Aquí sí va a haber un cambio de voltaje, pero para hasta acá donde se va a ver reflejado como todo este cable. Si lo pongo aquí, pues es lo mismo que ponerlo aquí porque no hay una resistencia. Luego pues aquí como hay una resistencia, aquí sí va a haber un cambio de voltaje. Aquí voy a poner otro nodo C. Pues ya el circuito nos da algunos datos, nos da esta fuente de voltaje dependiente que es igual a 4IA, a la corriente esta que tenemos aquí, que fluye así. Tenemos esta resistencia, tenemos esta fuente de voltaje, tenemos esta resistencia, este voltaje que no lo conocemos. Y pues lo primero sería ver dónde podemos empezar para ir recopilando datos. Pues aquí como tenemos una fuente de voltaje y aquí tenemos una resistencia, podríamos elegir que desde el nodo A hasta el nodo C irnos así, aplicando la ley de Ohm. Aquí tenemos, pues queremos obtener lo que viene siendo la corriente que pasa por aquí. Pues ya tenemos esta fuente de voltaje que nos dice el voltaje y esta resistencia. Pues si elegimos esta trayectoria que está aquí desde A hasta C, vamos a irnos desde más hasta menos, entonces va a ser positivo. Pues primero vamos a poner que, pues otra cosa a tomar en cuenta es que la corriente está ahí ya, pues es contraria a la trayectoria que estamos eligiendo, entonces pues hay que tener cuidado con eso. Tenemos entonces que el voltaje, perdón, IA, la corriente IA, pero pues como estamos en sentido contrario, nosotros vamos así y la corriente viene así, entonces va a ser negativa la corriente esta, va a ser igual, pues aplicando lo que viene siendo la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, tenemos el voltaje que va desde A hasta C sobre la resistencia esta que está aquí, que es de 20 ohmios. Pues el voltaje que va desde A a C, como vamos de positivo hasta negativo, lo ponemos positivo, 20 voltios sobre los 20 ohmios, aquí son 25 voltios, y tendríamos que esto es igual a, simplificando, 25 sobre 20, tendríamos que esto es igual a un entero y un cuarto, que esto sería igual a 5 cuartos de amperio. Tendríamos que esta menos IA que está aquí es igual a 5 sobre 4 amperios, pero pues como queremos conocer el valor de IA y no el de su negativo, pues lo que hacemos es cambiarle los signos. Si menos IA es 5 cuartos de amperio, pues entonces IA debe ser el signo negativo, 5 cuartos menos 5 cuartos de amperio. Con eso ya creo, si ya calculamos el primer inciso que está aquí, pues que tenemos de menos 5 sobre 4 amperios, que es el valor de la corriente esa que pasa por ahí. Luego el problema nos pide el voltaje VB a lo largo de la resistencia de 10 ohmios que tenemos aquí. Pues ahora sería irnos como desde el nodo A hasta el B, elegir una trayectoria, luego hasta el C. Aquí esta fuente de voltaje que tenemos aquí, que es dependiente, como ya calculamos el valor de IA, podemos obtenerla. Pues sustituimos 4 por los menos 5 cuartos de amperio
Tendríamos que estos 4 se cancelan y nos quedarían menos 5 voltios. Como nos quedó menos 5 voltios, aquí como que se invierten los signos de la fuente. En lugar de ser de más a menos, ahora es de menos a más. Pues ahora sí elegimos la trayectoria hasta que está aquí de A, nos vamos a B y luego de B a C para obtener lo que viene siendo este voltaje. Pues tendríamos entonces, aplicando ley de Kirchhoff, de A B, luego de B a C y luego de C a A. Pues vamos a aplicar lo que viene siendo la ley de Kirchhoff de voltajes. Ley de Kirchhoff de voltajes, que la suma de todos los voltajes en una malla cerrada debería de dar 0. Pues tenemos el primer voltaje que va desde A hasta B. Vamos a seguir la trayectoria de esta, pero por aquí como vimos que ya tenemos, bueno, vamos a continuar con este que es el de más, y pues si es más entonces va a ser negativo el 5 voltios. Luego tenemos el voltaje que va desde B a C. Tenemos aquí dice que va desde menos a más, pero pues este es un voltaje que nos da el problema. Nosotros aquí tendríamos el voltaje que va desde B hasta C. Vamos a tomar a 50. Como va de menos a más, lo vamos a poner negativo, menos B. Vamos a decir que estos son iguales. Luego tendríamos el último voltaje que va desde C hasta A. Vamos a ir por aquí abajito. No queda por aquí arriba, que ya tenemos la fuente de voltaje. Tenemos que es de menos a más, entonces serían menos 25 voltios. Aquí lo ponemos negativo, menos B. C sobre A debería dar 0. Pues sustituyendo tenemos aquí el voltaje de A a B. Lo tenemos aquí, menos 5 voltios. Luego el voltaje de menos BB, pues no lo tenemos todavía, lo dejamos así igual. Y el voltaje que tenemos aquí es de C hasta A, pues el de 25 voltios. Menos 25 voltios debería darnos 0. Pues ya agrupando aquí tendríamos menos 5 voltios, menos 25 voltios serían menos 30 voltios. Y este VB, este voltaje B, pues lo pasamos al otro lado sumando positivo, y tendríamos que el voltaje B es igual a menos 30 voltios. Ya tenemos otro de lo que nos pidió el problema, menos 30 voltios. Pues al final ya nos pide la corriente IC en lo que viene siendo la fuente de voltaje dependiente. Pues la corriente IC la tenemos por aquí, que está aquí, que viene así. Pues para obtenerla aquí podríamos aplicar lo que viene siendo la ley de Kirchhoff de corrientes, que dice que entre las corrientes que entran y salen de un nodo su suma debería darnos 0. Pues aquí el nodo que nos conviene agarrar vendría siendo el C, porque aquí están involucradas las 3 corrientes. Está IC que viene así entrando, luego está la corriente IA que viene por aquí saliendo. Luego tenemos a la corriente, podríamos considerar una corriente que se adapte a la trayectoria que tomamos anteriormente, que venga así como corriente IB, que vendría entrando al nodo C, y lo tenemos positivo. Pues para calcular el valor de IC, primero vamos a calcular lo que viene siendo esta corriente IB que acabamos de considerar. Pues aplicando la ley de Ohm, y tendríamos que IB es igual al voltaje que va desde el nodo A hasta el nodo B, y el voltaje que tenemos desde el nodo A hasta el nodo B, aquí está, sobre la resistencia que tenemos, que es por aquí, por acá. Bueno, no, esta corriente viene viene y llega hasta acá, hasta el nodo C, y acá no sería desde A hasta B. Tendríamos que considerar la resistencia esta de 10 ohmios, y tendríamos el voltaje que nos vendría interesando, que sería desde B hasta C, de B hasta C.
Pues ese voltaje lo tuvimos, que era lo que vendría siendo VB. Entonces reemplazamos aquí menos 30 voltios sobre los 10 ohmios. Tendríamos que IB es igual a menos 30 sobre 10. Tendríamos que esto es igual a menos 3 amperios. Pues ya que tenemos dos de las corrientes, ahora si aplicamos la ley de Kirchhoff. Lo voy a hacer aquí en el espacio este. La primera corriente que tenemos pues sería esta IA que está saliendo del nodo C, entonces sería negativa. Y el valor de IA que habíamos obtenido había sido negativo, entonces lo ponemos menos 5 cuartos de amperio. Luego tenemos la corriente IVA que acabamos de calcular que va entrando al nodo C, entonces lo ponemos positivo. Pero pues aquí lo tuvimos que era negativo, entonces le ponemos menos 3 amperios. Luego tenemos la última corriente que está involucrada, que sería la IC, que viene entrando al nodo C. Viene así. IC habíamos dicho que era... ¿Dónde la tengo? Bueno, no la hemos obtenido, la acabamos de calcular. Tenemos, como va entrando, es positiva más IC. Todo esto debería darnos igual a 0. Pues aquí los signos, menos por menos más, nos queda 5 cuartos de amperio. Menos por más menos, menos 3 amperios. Más IC, debería darnos 0. Pues ya juntando estas dos, el 5 cuartos menos 3, tendríamos que esto es igual a 5 cuartos menos 3. Sería igual, aquí lo voy a poner en el espacio este, a menos un entero 3 cuartos, que sería lo mismo que menos 4 menos 7. A ver si tenemos 5 cuartos al menos 3 lo podemos representar como menos 12 cuartos. Digamos que esto es igual a menos 7 cuartos. Lo llamo aquí. Entonces tenemos menos 7 cuartos. Por aquí esto es equivalente a menos 7 cuartos, que era lo que teníamos aquí. Pero pues lo pasamos al otro lado para que tener solito a la corriente IC, y tendríamos que IC es igual a, le cambiamos el signo a 7 cuartos, que sería el último dato que nos pidieron. Creo que en el problema había salido menos 17 cuartos, 17 cuartos, voy a checar a ver. Menos, y aquí lo dejo 5 cuartos, menos 5 cuartos, menos 12 cuartos. La corriente ya está saliendo, negativa. Y estas dos están entrando. Sería entonces... Bueno, si considerara aquí que no... que la corriente aquí pues no está bien y que tendría que haber ido para acá, entrando. Entonces este signo lo quitaría, me quedaría menos. Y al realizar esta recta me quedarían menos los menos 17 cuartos que aparecen en el problema. Tenemos aquí. Pero para que eso suceda tendríamos que... A ver... Si aplico ley de Kirchhoff, se supone que sumando las 3 me debería dar eso. A los 7 cuartos más los 5 cuartos son 12 cuartos, menos los 3 amperios, pues me daría igual a 0. Que creo que está bien así estos 7 cuartos. Si pongo que son los menos 17 cuartos, entonces tendría que... A ver... Si aquí lo dejo positivo, si no tomo en cuenta este signo, menos 5 cuartos, menos 3 serían menos 17 cuartos, más los 7 cuartos que tengo aquí, pues me quedarían menos 10 cuartos y no era igual a 0. Y entonces, menos 5 cuartos aquí está,
Creo que sí fue aquí el sentido que la trayectoria esta ya debió haber ido para acá. Desde más así, porque siempre va desde más a menos. Y ahí debió haber sucedido algo. Pues lo voy a dejar así como 7 cuartos yo porque pues sí me da igual a cero con la ley de Kirchhoff de corrientes. Pero en el problema creo que había que eran menos 17 cuartos. Gracias.